no alcanzaba el precio de 17.40 y hemos tenido que entregar 500 kilos a 17.40, como así, ¿sí? Y 1.000 kilos a 15 bolivianos. Bajo criterio WEPS, tenemos que devolver estos 600 de la última entrega, o sea, de lo que cuesta 15, de aquí. Y de esa transacción es de donde salen los 600 kilos y es así como queda la devolución de producción al almacén. Ok, entonces el cuidado que hay que tener en las devoluciones es verificar el criterio con el cual estamos devolviendo, que tiene que ser el mismo con el que estamos trabajando la hoja Cardex, en este caso WEPS. Si la hoja Cardex está bajo criterio WEPS, entonces todo debe hacerse bajo criterio WEPS, incluidas las devoluciones. Ok, las devoluciones, el mismo ejemplo, pero vamos a ver bajo criterio PEPS, cómo sería el mismo ejemplo en criterio PEPS. 900 kilos, aquí está, esto es lo que ustedes también han estado trabajando. Noten el inventario final. La cantidad no hay problema, es la misma, 2.100 kilos, pero lo que va a cambiar es el valor, 38.910 en este caso. Diferente al que teníamos antes, ¿no? De 37.710, fíjense. Esto es lo que teníamos bajo criterio WEPS. La cantidad es la misma. Pero bajo criterio PEPS, esto ya es 38.910. Ahora, ¿por qué? Veamos por qué. Aquí están las devoluciones al almacén. Criterio PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. En la entrega que se ha hecho a la orden 748, lo primero que se ha entregado han sido 500 kilos a 17.40. Entonces, de ahí salen los 500 kilos a 17.40. Estos 500 kilos a 17.40 son estos 500 kilos a 17.40. Pero como lo que tenemos que devolver es 600, entonces los restantes 100 para completar los 600 kilos de devolución deben salir de aquí, de estos 1.000 que tienen un precio unitario de 15. ¿Vale? 15. Esa es la diferencia cuando usamos criterio PEPS versus criterio WEPS. Ahí está la diferencia. Nos toca en valor más todo. La cantidad va a ser la misma. El valor es donde cambia aquí. Ok, devoluciones 1 entonces. Las devoluciones 2, del almacén al proveedor. Ocurre cuando el material que se ha comprado, recibido en el almacén proveniente del proveedor, se devuelve a este, se devuelve al proveedor. Los controles de recepción de materiales en el almacén detectan alguna falla o error en dicha compra. Por lo tanto, se procede a devolver el material directo recibido. Ahora, ¿por qué podemos devolver? Las mismas dos razones que hemos anotado en el caso de las devoluciones 1 de producción al almacén. Podemos devolver por defectos en el material entregado. No cumple especificaciones, tiene fallas, está deteriorado, etc. Y la otra por exceso, ¿no? Cuando entregamos por exceso. Material directo entregado está por demás. Lo mismo, es la misma lógica bajo la cual hemos procedido con las devoluciones 1. Pero en este caso estamos en devoluciones 2. Normalmente toda la información vinculada a este tipo de devoluciones está completamente disponible. De dónde viene, cuál es su precio unitario, en qué fecha, qué cantidad. Todo se dispone, no hay que calcular nada aquí, no hay que estimar nada. Todos los datos relativos a las devoluciones están en el CARDEX, están disponibles, son conocidos esos datos. Entonces, con eso podemos tranquilamente, sin mayor problema,
registrar estas devoluciones 2 del almacén al proveedor. ¿Cómo sería, por ejemplo? Bajo criterio WEBS. En fecha 11 se devuelve al proveedor el 50% del material directo X. 50% de X. Regresado de producción por excesos, de la anterior devolución, ¿no? En la anterior transacción. Recuerden que hemos devuelto 600 kilos por exceso. Ahora, en este ejemplo, dice de esos 600, la mitad vamos a devolverle al proveedor. Debe haber alguna razón, algo que explique por qué se va a hacer esto. El hecho es que la mitad, el 50%, se devuelve al proveedor. ¿Cómo sería entonces este registro en la hoja Cardex? Ahí está la hoja Cardex, están las compras, los ingresos, etc. Y esta es la penúltima transacción, la devolución al almacén. A 15, 600 kilos, ¿no? Esta era la anterior devolución. Saldo, 37.710 en valor y 2.100 en kilos. Ahora, al proveedor se devuelve el 50%, o sea, de estos 600 kilos, vamos a devolver 600 kilos, y como es criterio PEPS, lo último en entrar tiene que ser lo primero en salir. Y de estos 600 kilos, estamos devolviendo 300 kilogramos al proveedor. Ahora, ¿por qué se anota estos 300 en salidas? Y las otras devoluciones, que eran estas 600 kilos, se anotaba en entradas. Sencillamente porque estamos viendo desde el punto de vista del almacén. Cuando producción devuelve al almacén, está entrando al almacén, está ingresando al almacén. Por eso es una entrada. Y cuando almacén devuelve al proveedor, que es este el caso, devoluciones 2, quiere decir que sale del almacén, se va del almacén y tenemos que entregar al proveedor. Por lo tanto, es una salida. Es una salida del almacén. ¿Vale? En resumen, las devoluciones de almacén a producción se registra como entrada de materiales en el Cardex. Y las devoluciones 2 del almacén al proveedor se registran como salida de materiales. Las razones son obvias, sentido común. Por eso esto hay que hacer pensando, no es de memoria. Hay que pensar qué está ocurriendo para no tener dudas respecto de dónde debo registrar la información. Y mi nuevo saldo es 33.210, con una cantidad de 1.800 kilos. 1.800 kilos, 33.210 en valor. ¿Cómo sería esto bajo criterio PEPS? Lo mismo, pero en criterio PEPS. Si todo hubiese sido criterio PEPS. El mismo ejemplo, y ahí está, noten la diferencia. Y vean el inventario final, 1.800, no hay problema, es lo mismo, igualito. Pero el valor es el que cambia, 33.690. En el anterior caso, el saldo era de 33.210. A ver, hay diferencias, con 33.690. Veamos cómo es bajo criterio PEPS. Aquí está la devolución al almacén, esto ya hemos visto antes, a 17.40, 500 kilos, a 15 bolivianos, 100 kilos. Los 600 kilos que devuelve producción al almacén. Ahora, de aquí dice que el 50% debe devolverse al proveedor, y eso es obviamente 300 kilos. Criterio PEPS, estos 17.40 es el precio con el que hemos entregado este material. Ahora, de los 500 kilos más 600 kilos, tengo el 50%, que son 300 lo que debo entregar. 300. Y de esos 300 es evidente que están saliendo de aquí, ¿no?
de estos 500 de acá. De aquí está saliendo los 300 que estoy devolviendo y su precio es 17.40. 17.40, 300 kilos. Criterio PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Estos 500 han sido los primeros en entrar, estos primeros en entrar, y de esos 500 tienen que salir los 300 que estoy devolviendo. Criterio PEPS. Como se estarán dando cuenta, para hacer este tipo de registros y transacciones hay que estar muy bien concentrado. Hay que saber qué estoy haciendo, qué está sucediendo en este escenario. De esa forma, entonces, se registran las devoluciones. Devoluciones 1 y devoluciones 2. Y hemos visto acá las dos posibilidades, bajo criterio WEPS y bajo criterio PEPS. Conclusiones de las devoluciones. Temas que vale la pena enfatizar, tomar en cuenta, anotar. Se debe tener especial cuidado al registrar y tratar los datos de devoluciones. Se estarán dando cuenta por qué. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Uno fácilmente se puede equivocar aquí, cometer un error. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar bien concentrado, hay que saber qué estoy haciendo. Ya les dije N veces, no es de memoria, es sabiendo lo que uno hace. Entonces hay que tener especial cuidado al registrar y tratar los datos de devoluciones. Se recomienda que analizar la situación, analizar, a ver qué está ocurriendo, qué está pasando, comprender la información, estar consciente, ¿no? Saber qué ocurre, analizo y saber qué ocurre, conocer, comprender lo que está ocurriendo. Y luego aplicar con buen criterio y sentido común, lógica, aplicar buen criterio y sentido común a cada caso. ¿Cuánto es? Si es 50%, no es 50%, son cantidades absolutas. Criterio PEPS, criterio WEPS. Así que mucho cuidado al registrar las conclusiones. Mucho cuidado al registrar las devoluciones, no las conclusiones. Al registrar las devoluciones. Mucho cuidado. Ahora, adicionalmente, las devoluciones 1 de producción al almacén se anotan luego en las concentraciones de entradas o en la concentración de entradas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahí se anotan las devoluciones 1. Y se anota restando, es una resta. Restando las cantidades y valores en las órdenes de producción involucradas. Hay que restar. Es una devolución. Si es de salidas, la concentración de salidas registra todas las entregas de materiales a producción. Y si estoy devolviendo, entonces tengo que restar de ese total de material entregado. Por eso dice aquí, restando cantidades y valores en las órdenes de producción involucradas. Tercero, si estas devoluciones y las devoluciones que se registran ocurren por exceso, como en el ejemplo que hemos hecho, nos han entregado por demás, si ocurren por exceso, el material devuelto puede volver a entregarse a producción. Claro, me han devuelto por exceso. Entonces, ese material por exceso puedo volverlo a entregar después en otra transacción a producción para que la usen. Pero esto no ocurre cuando se devuelve por defectos. Si la devolución es por defectos, por deterioro, por daños que tiene el material, no puedo volver a entregar a producción, ¿no ve? Otra vez le voy a dar a producción material dañador. Por eso aquí dice, suena obvio, ¿no? ¿Por qué no puedo, el material devuelto por fallas y defectos, por qué no puedo volver a utilizar, puedo volver a entregar a producción? Suena obvio, ¿verdad? Si me han devuelto porque está dañado, en otra entrega no voy a volver a entregar ese material dañador. Igualito me van a volver a devolver. Entonces no tiene sentido. Y cuarta conclusión importante.
Las devoluciones 2 de almacén al proveedor se anotan en la concentración de entradas. Se anotan en la concentración de entradas. Las devoluciones 1 era en la concentración de salidas. Las devoluciones 2 va a la concentración de entradas. Igual que en el caso de las devoluciones 1, hay que restar del total de compras realizadas en el periodo, tanto en cantidad como en valor. La concentración de entradas no es más que un resumen de las compras. Si he comprado 100 y le estoy devolviendo 10, es pues obvio que lo que realmente se está quedando es 100 menos 10. Estoy restando la devolución, ¿no ve? O sea, 90. Tengo que restar de las compras realizadas aquello que le estoy devolviendo. Sentido común, ¿no ve? Como se darán cuenta, es sentido común. Tecnología de lo obvio, dicen algunos. Resulta claro cómo es esto. Bien, entonces, eso en el caso de las devoluciones. Estamos viendo las transacciones de la hoja Cardex, hemos visto inventario inicial, cómo se registra, hemos visto compras del periodo, cómo se van registrando, las entregas de materiales a cada orden de producción, las devoluciones, que pueden ser de producción al almacén o del almacén al proveedor, devoluciones 1, devoluciones 2. Hasta ahí estamos. Todo eso tiene que ver con el Cardex. Todo está registrado en el Cardex. Ahora, existe una compra de materiales que no es local. Compra de materiales de un proveedor externo. A esto se le llama importación de materiales. Importación de materiales. Cuando compramos materiales, compramos productos de un proveedor que está fuera del país, es una importación. Estamos importando material. La importación, dentro de la definición teórica que podemos anotar aquí, las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos al interior de este. En nuestro caso estamos hablando de importar materiales. Ahora, ¿por qué tendríamos que importar materiales? Una de las razones fundamentales para importar materiales es el costo. Al importar materiales de un proveedor externo original, el precio puede ser mucho menor al que yo consigo de un revendedor localmente, que me va a vender más caro. Entonces prefiero importar directo del proveedor original, que está fuera del país, en el extranjero. Entonces, esa es una de las razones del por qué se puede importar materiales. En esencia, una importación de materiales es una compra de materiales. Estoy comprando material, ¿no ve? Y hemos anotado compra de materiales en el Cardex. Esto va a ser igual, es como anotar una compra de materiales, pero no lo voy a llamar compra, lo voy a llamar importación de materiales, porque mi proveedor va a ser externo. Y hay algunas ligeras diferencias, pero en el fondo no es más que una compra de materiales. Así de simple. La importación puede ser de cualquier producto o servicio que se recibe dentro de la frontera de un Estado nacional con propósitos comerciales. Entonces, ¿por qué voy a importar? Porque quiero vender. Quiero procesar ese material que estoy importando y va a estar en mi producto y voy a vender mi producto. Va a tener un costo más competitivo, inclusive, por el hecho de que el material importado es más barato que el material que se revende localmente. Consiste en el ingreso legal, la importación, de mercancías de un país de origen al país importador o de destino, principalmente para consumo. Aquí hay dos elementos importantes: el país de origen y el país de destino. O sea, hay un origen y hay un destino. Y ese material que viene del país de origen debe ingresar legalmente al país de destino. Nuestro país, digamos, en este caso.
Específicamente, en el caso de importación de materiales directos, se refiere a la compra de materiales que se realiza de un proveedor externo que está en otro país, está fuera de las fronteras nacionales. Entonces es una compra de un proveedor externo, pero compra al fin, es compra de materiales. Se va a llamar importación porque estamos comprando de un proveedor externo, es la única diferencia. Ahora, el tratamiento de este caso debe determinar el precio unitario de material para consignarlo en el CARDEX o en la tarjeta de existencia. Cuando en el CARDEX ponemos compra de materiales, hay un precio unitario, ¿no ven? Que es el precio con el que nos venden menos la factura, menos el 13%. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos hecho 2 compras en nuestro ejemplo. Hay 2 compras locales con diferentes precios. Entonces, compramos localmente con un precio, quitamos el componente factura y eso es lo que anotamos en el CARDEX. 17.40 era uno de los costos que anotábamos por compra de materiales. ¿No es cierto? Anotamos en el CARDEX ese precio unitario. En este caso, cuando estamos importando materiales, que no es otra cosa que una compra, dijimos, igual al CARDEX debo anotar el precio unitario. ¿Con qué precio estoy comprando el material de un proveedor externo? Ya no es tan simple como quitar el 13% de la factura, porque en una venta del exterior no me dan factura válida en el territorio nacional. Me pueden dar una factura que vale en el origen, pero no aquí. Por lo tanto, debo calcular el precio unitario con el cual este material llega al almacén, que es una compra, dijimos, y ese precio unitario es el que debo determinar a partir de un conjunto de datos relativos al proceso de importación de los materiales. Así que todo lo que hagamos a partir de aquí va a tener como objetivo hallar el precio unitario de material directo con el cual está ingresando al almacén los materiales que he comprado de un proveedor externo. Precio unitario de importación de materiales. Eso es lo que vamos a buscar ahora. Que repito, no es tan simple como restar el 13% y ya. No hay 13% aquí, porque es compra de un proveedor externo. No aplica el IVA, no aplica los impuestos nacionales. ¿Sí? Así que tengo que anotar todo lo que corresponda a esta compra de un proveedor externo. El objetivo entonces es determinar el precio unitario de material directo para consignarlo en el CARDEX. Ese es el objetivo. Voy a hallar el precio unitario para ponerlo en el CARDEX. Aquí está un mapa, ustedes pueden ver, este mapa es de Sudamérica, están los países de la región, y este es nuestro país, está el país, Bolivia. Lo agrandamos, y aquí tenemos a Bolivia con sus diferentes departamentos, capitales, etc. Vamos a suponer que estamos comprando material directo del Brasil. Por lo tanto, Brasil, que es el país vecino, es el origen, es el punto de origen del cual va a venir nuestro material. Origen, Brasil. Y el destino es nuestro país, Bolivia. O sea, hay un país de origen y un país de destino. País de origen, Brasil. País de destino, Bolivia. Y en el destino está la fábrica, nuestro almacén de material directo, en Cochabamba, en Quillacollo. Ahí se ve Quillacollo. Está Cochabamba en el centro del mapa y está Quillacollo. Ahí. Entonces, el almacén es el destino. Entre el país de origen y el país de destino está la aduana. La aduana, que es donde debe llegar mi mercadería, mi material en este caso. Tengo que pagar los impuestos, los llamados tributos aduaneros,
y entonces mi material llega hasta el almacén de destino después de haber cumplido todos los requisitos de ley. Y también se puede visualizar la frontera entre los dos países. Ahí está la frontera, ¿vale? La frontera. Ese punto, esa línea imaginaria. No existe realmente así una frontera pintada, ¿no? Puede ser un río, un camino. Las fronteras tienen diferentes formas en la vida real, pero representan eso, esa línea divisoria entre el país de origen y el país de destino, entre el proveedor y el almacén de materiales en la fábrica, con la aduana incorporada ahí. En este escenario es que se producen las importaciones. El material debe recorrer, debe viajar, si quieren, una distancia entre el proveedor, entre el punto de origen donde está el proveedor, hasta la frontera. A esto le vamos a llamar origen frontera. Esta OF que ven aquí, hay una OF aquí, ¿dónde está? Aquí. Esta OF que ven aquí significa origen frontera. Hay un tramo que hay que recorrer. Luego hay otro tramo que es entre la frontera y la aduana. Origen frontera, frontera aduana. Y finalmente un último tramo que es de la aduana al destino. Aduana, destino. Aduana, destino. Origen frontera, frontera aduana, aduana destino. Recorridos, ¿no? Tramos que el material debe viajar en un camión, en un ferrocarril, diferentes medios de transporte. Eso ya es la parte logística. En todos estos tramos, origen frontera, frontera aduana, aduana destino, y dentro del ambiente en el que estamos trabajando, que es costos, se generan valores económicos relativos a fletes y seguros. O sea que va a haber fletes y seguros, origen frontera, fletes y seguros frontera aduana, fletes y seguros va a surgir este costo de fletes y seguros. Fletes es el transporte, ¿no? Seguros son los elementos que tengo que pagar pólizas de seguro para pérdidas, daños, alguna cosa. Entonces hay fletes y seguros origen frontera, fletes y seguros frontera aduana, fletes y seguros aduana destino. En el origen se genera o se identifica el valor en el origen, en dólares, generalmente moneda americana. Valor FOB, así se llama. El FOB es un incoterm, tiene que ver con una terminología propia del comercio internacional, que no la vamos a estudiar aquí, es una especialidad del comercio exterior, manejar los incoterms. Estas tres letras FOB es un incoterm. Entonces, el valor FOB quiere decir el valor en el origen, el precio del material va a estar en dólares en el origen. En la aduana vamos a pagar derechos arancelarios, tributos aduaneros, impuestos. En términos generales, para no entrar en detalle, porque dependiendo del tipo de producto, la procedencia, etcétera, estos derechos aduaneros, derechos arancelarios pueden ser diversos, pueden ser de diferentes tipos. En nuestro caso, genéricamente, como referente estándar, vamos a utilizar el 15% del valor CIF frontera. CIF también es otro incoterm. Así como era FOB, CIF también es un incoterm, es un término propio del comercio internacional, igual que el FOB, son los incoterms. Y vamos a ver qué es ese valor CIF en términos monetarios, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos de la materia, vamos a aplicar como derechos arancelarios solamente el porcentaje de 15% del valor CIF frontera. Eso va a ser derechos arancelarios.
para no entrar en detalle y en la diversidad que hay de impuestos que se pagan por diferentes productos. Inclusive hay algunos que no pagan derecho domiciliar, solo pagan el IVA. Hay de todo aquí. Para nosotros, 15% valor sin frontera. Listo. Eso es lo que vamos a aplicar. Y con todos esos datos de costo, fíjense que fletes y seguros, origen frontera, frontera aduana, aduana destino, son o es dinero, plata. El valor FOB, lo que pago al proveedor en el origen, es plata, es dinero, en dólares. Los tributos aduaneros, ese 15% del valor sin frontera en bolivianos, es dinero. Y el costo unitario en fábrica, que es mi objetivo, quiero saber con qué costo va a llegar este material a la fábrica, está también en un monto de dinero por unidad, por cada unidad de producto. ¿Verdad? Costo unitario. O sea, este escenario está expresado, está representando la estructura de costos que se da en una importación de materiales. A eso se refiere. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, se compran 3 materiales el día 12 de julio. 12 de julio, hace 4 días hemos comprado 3 materiales. Tipo de cambio, vamos a usar el cambio que estaba vigente hasta hace un mes atrás. 6.97 bolivianos por dólar. Hoy día tendríamos que usar el tipo de cambio flotante, ¿no? Y en cada clase deberíamos tener un tipo de cambio diferente. 10.40, 10.70, 9.90, 10.1, puede cambiar. Entonces acá, para simplificar y hacerlo más sencillo, vamos a poner el tipo de cambio que estaba vigente hasta hace poquito tiempo atrás y que se mantenía en 6.96, 6.97 bolivianos por dólar. Es importante el dato del tipo de cambio. Y estos son los datos de los 3 materiales que estamos importando. Material X, material Y y material Z. Si bien podemos importar 3, 4 materiales, cada uno tendrá pues su propio Cardex, ¿no? Habrá un Cardex para X, otro para Y, otro para Z. En nuestro ejemplo estamos haciendo el Cardex solo del material X. Pero eso no quiere decir que los otros no existen. Existen los otros materiales. Ahora, compramos, ¿qué cantidades? 90.000 kilos de X, 49.500 litros de Y y 40.500 metros de Z. Esas son las cantidades de material que estamos comprando al proveedor que está en el Brasil, el origen. En el origen, 2,5 dólares el kilo en el origen, en Brasil, en la fábrica de materiales. 3,5 dólares el litro de material y 4,5 dólares el metro para material C. Pues cada material tiene su propio precio unitario, FOB, del origen, y tiene su propia cantidad. En nuestro caso nos concentramos en el material X, solamente en material X, en la cantidad de material X. Además tenemos fletes y seguros. Aquí están registrados los fletes y seguros. Origen frontera, 2.622 dólares van a ser los fletes y seguros que hay que pagar del origen hasta la frontera. Fletes y seguros frontera aduana, 21.585,61. Y fletes y seguros aduana destino, digamos que no hay. Cero. No hay fletes y seguros aduana destino. Cero. Los otros están ahí. ¿Verdad? Son datos. Son datos. Noten que los fletes y seguros origen frontera vienen en dólares, vienen en moneda internacional, dólar americano. Mientras que los fletes y seguros frontera aduana y adentro del país ya están en moneda nacional, ¿no? Bolivianos.
Y aduana de destino también va a estar en moneda nacional. En nuestro ejemplo dice 0. Podría haber ahí 500 bolivianos, 800 bolivianos, ¿no? Por los fletes en el transporte que hay que pagar de la aduana hasta el destino. Bien, estos son nuestros datos entonces. Y nos vamos a concentrar en el material X, aunque el tratamiento de la información va a ser para los 3 materiales, X, Y y Z. Pero nos vamos a concentrar en el material X. Queremos el precio unitario de X, ¿no ven? De X queremos, de este. Queremos saber por qué. Tenemos el CARDEX de X, no tenemos el CARDEX de Y ni de Z. Pero eso no significa que no existe. Y existen, están por ahí. Pero ahora estamos viendo solo el de X, por ejemplo. Ok, veamos entonces cómo hacemos. Construimos lo que se llama la hoja de costo de importación de materiales. Ahí construye esta tablita. Hoja de costo de importación de materiales. En esta hoja de costo está el material, en la primera columna, los 3 materiales X, Y, Z, la cantidad que se compra de cada material, que se importa de cada material, 90.000 kilos, 49.500 litros, 40.500 metros. El precio unitario en el origen, en dólares y en bolivianos. 2,5 dólares es el kilogramo de X. Al tipo de cambio de 6,97 nos da en bolivianos 17 bolivianos con 43 centavos. 17,43 en moneda local. Los mismos 2,50 dólares, ¿no? Estos valores son los mismos. Solo que uno está en dólares y el otro está en bolivianos, al tipo de cambio que estamos aplicando. Para el material Y ocurre lo mismo, 3,50 en dólares, 24,40 en bolivianos. Para el Z, 4,50 en dólares, 31,37 en bolivianos. Los 3 materiales. Y aquí calculamos el total, ¿no? El total, en dólares y en bolivianos. Estas 2 columnas son de totales. Salen de multiplicar el precio unitario por la cantidad. Precio unitario por la cantidad. 225.000 dólares va a ser 250 dólares por 90.000. Y en bolivianos podemos hacer el cambio de 225.000 a 6,97 y tener 1.568.250. O también puedo multiplicar 17,43 por 90.000. Depende cómo quisiera procesar la información que aquí estoy registrando. ¿No es cierto? Entonces está el material X, está el material Y y está el material Z. De cada uno hago lo mismo. Aquí me interesa sumar de manera importante, clave, sumar el valor FOB en bolivianos. 1.568.250 más 1.207.552.50 más 1.270.282.50. La suma de estos 3 me da 4.046.085. Podría sumar también en dólares, no hay problema, pero este es el que me sirve. Obviamente aquí 17 más 24 más 31 no tiene sentido que haga una suma, ¿no? Ni 250 más 350 más 450, no tiene ningún sentido hacer la suma de los precios unitarios. Pero sí estos valores finales, en bolivianos y en dólares. El de bolivianos me sirve. ¿Lo ven? En la hoja de costo de importación, además tenemos lo que se llaman los costos adicionales en bolivianos, en moneda local. Está costos adicionales de fletes y seguros, derechos arancelarios, este DA significa derechos arancelarios, los tributos aduaneros, y este es el total costos adicionales. Total costos adicionales. Y ya resulta obvio que este total de costos adicionales es la suma de fletes y seguros más derechos arancelarios, ¿no? Entonces, costos adicionales, fletes y seguros, derechos arancelarios, total costos adicionales. Eso hay que calcular, ahorita no los tengo, no tenemos en este momento.
Las casillas están vacías. Costo total va a ser la penúltima columna. Costo total. El costo total va a ser resultado de sumar el valor FOB, 1.568.250, por ejemplo, más el total de los costos adicionales. Eso me va a dar el costo total. Sumar valor FOB en bolivianos más total costos adicionales, costo total. Aquí voy a tener un costo total. 1.700.000, 2 millones, no sé cuánto será. Y finalmente puedo calcular el costo unitario. Este costo unitario boliviano por unidad es el objetivo. Esto es lo que debe ir al CARDEX, ¿no ven? Es lo que dijimos. Todo esto que estamos haciendo, nada más para hallar este costo unitario. Nada más para eso, para ese costo unitario. ¿Cómo calculo este costo unitario? Va a ser el costo total dividido entre la cantidad, 90.000. De ahí va a salir ese costo unitario. Esa es la ruta. Eso tengo que lograr. Y para eso tengo datos adicionales como fletes y seguros. Origen frontera, $2.622. Fletes y seguros frontera aduana, 21.585,61. Fletes y seguros aduana destino, 0. Fletes y seguros total. Aquí tengo que tener un total. Y ese total va a ser la suma de estos tres, ¿no ven? Aquí está más, con una llavecita ahí. Luego calculo el CIF frontera y los derechos arancelarios, que es lo que me interesa. CIF frontera y derechos arancelarios. Bien, veamos entonces ahora cómo llenamos la tabla de hoja de costo de importación a partir de estos datos que tenemos aquí debajo, de fletes y seguros y compañía. La suma de estos tres, 18.275 más 21.000 más 0, es 39.860,95. Ahí está la suma. Fletes y seguros total sería eso, ¿no? Fletes y seguros total. Este total lo voy a anotar aquí en la hoja de costo de importación, donde dice fletes y seguros, en la columna fletes y seguros. 39.860,95. Ahí está, ya lo he anotado. Lo llevo al cuadro, a la tabla de la hoja de costo de importación. Derechos arancelarios. Voy a limpiar eso y estamos así, ¿no? Ya he limpiado todas las rayas, las flechas, etc. Estamos ahí. Derechos arancelarios. Cálculo de los derechos arancelarios. ¿Cuánto es derechos arancelarios? La idea es hallar esto de aquí, ¿no? Derechos arancelarios. Esto es lo que quiero saber. Derechos arancelarios. ¿Cuánto es? Para eso tengo que proceder de la siguiente forma. Aquí está derecho arancelario. Este de aquí. El valor CIF frontera, resulta de sumar, resulta de sumar el valor FOB más los fletes y seguros origen frontera. Valor FOB más fletes y seguros origen frontera. ¿Cuál es el valor FOB? 4.046.000, ¿no ve? Y fletes y seguros origen frontera, 18.275. Y los derechos arancelarios corresponderán al 15% de este valor CIF frontera. Ahí está. De ahí salen los derechos arancelarios. 15% del valor CIF frontera. Veamos entonces. El valor FOB, 4.046.085. Ese es el valor FOB. Los suponedores decían, no, esta suma nos interesa. Esta suma es importante. Y fletes y seguros origen frontera, ahí está, 18.275. La suma de ambos me va a dar el valor CIF frontera. Y eso ya ha sido así, 4.046.000 más 18.275,34. Ese es el valor CIF frontera.
Y los derechos arancelarios son el 15% de ese valor. La suma de 4.046.000 más 18.000 da 4.064.360,34. Y el 15% de estos 4.064.360,34 es 609.654,05. Ese es el dato de los derechos arancelarios. A ver si lo limpio todo eso. Ahí está. Estoy limpiando. Fletes y seguros, origen frontera, fletes y seguros frontera aduana, total fletes y seguros 39.000, valor SIF frontera, 15% del valor SIF frontera, 609.654, ¿no? Lo que acabamos de hallar hace unos minutos, hace un minuto atrás, 609.654. Eso está aquí ya. 609.654. Estos 609.654 lo llevo a la hoja de costo de importación de materiales. Aquí. Derechos arancelarios, 609.654,05. ¿Está bien? Estamos bien, ¿no? Entonces eso viene ahí. La suma de estos dos, de fletes y seguros y derechos arancelarios, o sea, 39.860 más 609.654, me da el total costos adicionales. Total costos adicionales. 649.515. Total costos adicionales. Una simple suma, ¿no? No hay mayor misterio. Y el valor FOB de 4.046.085 más el total costos adicionales que acabo de encontrar de 649.515, ese será pues el costo total, ¿no ve? Igual costo total en bolivianos. O sea, 4.695.600. ¿Está bien? La suma de valor FOB más total costos adicionales. Vamos bien, ¿no? Muy bien. Todavía no está completa mi hoja de costo de importaciones. Tengo los totales, esta fila de totales, ¿no? Pero no tengo el detalle de cada uno por material. No tengo, y quiero saber de material X de manera específica. Entonces todavía me falta hacer algunos cálculos adicionales aquí. Ya estamos así. Esta es la hoja de costo de importación de materiales con todos los datos hasta ahora encontrados. Cálculo de fletes y seguros, derechos arancelarios y total costos adicionales por material. Por material. O sea, ¿cuánto es ahora de X? ¿Cuánto es para Y? ¿Y cuánto para Z? Porque aquí yo tengo solo los totales. Aquí tengo totales. Ahora tengo que calcular para cada material. Por material. Para eso voy a aplicar regla de 3 simple. Costos de fletes y seguros, por ejemplo, para cada material, por regla de 3 simple. Saben hacer una regla de 3, ¿no? No creo que tengan problema. Planteo la equivalencia de los valores para regla de 3. 4.046.085 es equivalente, estoy trabajando ahora con fletes y seguros, es equivalente en proporción a 39.860. ¿Cómo? Estos son los 4 millones de equivalencia con los 39.000. ¿A ver? ¿Cómo? Para material X, 1.568.000, esto de aquí, 1.568.000 es un valor X que no conozco, un valor interrogación para no confundir con material X. Interrogación. Entonces, regla de 3.
1.568.000 multiplicado por 39.860 y dividido entre 4 millones. Entre 4.046.000. 1.568.250 por 39.860 dividido entre 4 millones. Eso da como resultado 15.449,98. Y esos 15.449,98 lo voy a anotar aquí en la casilla de fletes y seguros para el material X. ¿No? Ahí se ve. 15.449,98. Regla de 3, simple. Para material Y, la misma equivalencia, solo que ahora voy a usar 1.207.000, ¿no? 1.207.000 voy a multiplicar por 4 millones dividido entre 39.000. Entonces, 1.207.552 es interrogación. 1.207.552,5 por 39.860 dividido entre 4 millones. Resultado 11.896,49. Eso se va a la siguiente casillita, aquí, ¿no? Eso tiene que venir aquí. Ahí está. 11.896.049. Regla de 3. Siguiendo el mismo procedimiento, para material directo Z me da 12.514,48. Ya tengo fletes y seguros para cada uno de los materiales. Obviamente la suma de estos 15.000 más estos 11.000 más estos 12.000 tiene que dar pues 39.860. ¿No? Tiene que dar. Ya tengo por regla de 3 los fletes y seguros distribuidos por cada material. Voy a limpiar todas estas rayas, flechas, etc. Estamos así. Ahí está. La hoja de costo de importación con fletes y seguros para cada material. Me faltan derechos arancelarios, ¿no? Para derechos arancelarios, igual, regla de 3 simple. La misma lógica, el mismo procedimiento que he seguido para fletes y seguros. Regla de 3. 4.046.085 con 609.654. Estos son los 609.654. Y para material X, 1.568.000 es interrogación. Estos 4 millones son estos 4 millones, ¿no? 4 millones. Entonces, 1.568.950 por 654,05 dividido entre 4 millones. Ahí está, 1.568.000. Resultado, 236.300,02. Eso lo anoto en la primera casillita, la que corresponde a material X, en derechos arancelarios. O sea, aquí. 336.300. Hacemos lo mismo para material Y, regla de 3, resultado 181.951. Lo mismo para material Z, resultados 191.403,02. Y listo, ¿no ven? Ya tengo distribuidos los derechos arancelarios por cada uno de los materiales. Ya tengo para cada uno. Me falta total costos adicionales, costo total y la meta, el costo unitario, que es lo que estoy buscando. Costo unitario. Esto quiero saber. ¿Cuánto es este costo unitario para el material X? Claro, de paso voy a saber para Y y Z, pero
Como no tengo los cardex de Y y Z, se supone que hay esos cardex, ahí irán estos datos. En este momento me interesa este dato porque estoy trabajando en material X en el ejemplo. ¿Verdad? Estamos trabajando con este material en el ejemplo, por eso me interesa. Veamos entonces ya la última parte de esto. Así está nuestro cuadro. Costos adicionales para cada material, sumando fletes y seguros y derechos arancelarios, que es total costos adicionales. Para X, 15.439, 236.300. Eso da 251.750, que lo anoto aquí. 251.750. Sumas, ¿no ven? La suma. 15.000 más 236.000, 11.000 más 18.000, 12.514 más 19.000, etcétera, etcétera. Para Y, 193. 193.847. Ahí está, 193.847. Para Z, 203.917. 203.917. La suma de fletes y seguros más derechos arancelarios. ¿Qué tan difícil puede ser hacer esa suma? Ya está, tengo total costos adicionales por cada material, los totales, derechos arancelarios, fletes y seguros. Costo total. Costo total ahora nos toca. Costo total. Costo total es la suma del valor FOB en bolivianos más total costos adicionales. Eso es igual al costo total.